Amigos, tengan todos muy buenas noches y bienvenidos una vez más a otra emisión de La Boca del Lobo. En esta ocasión de esta tormentosa noche del 22 de abril, cuando son exactamente las 20:03. Estamos trabajando para ustedes en la producción Silvia Carballo, en los controles José Manuel Mora y en la conducción... Buenas noches, Nicolás Dursi los saluda. Buenas noches, Nagen. Y este humilde servidor, Nagen Reyes. Bueno, nuestro programa de hoy, como prometimos, vamos a hablar de un tema que hemos venido anunciando semanas atrás que lo íbamos a abordar, pero ahora sí llegó la hora. Y qué coincidencia con los ráfagas de los relámpagos, vamos a hablar de China. ¿Amenaza u oportunidad? Pero antes de entrar en materia, por supuesto, tenemos que hacer la actualización de rigor de los temas internacionales, ¿verdad? Vamos con el tablero mundial, Nagen. Y claro que sí. Bueno, el tablero mundial voy a comenzar justamente hablando de la guerra en Ucrania y aunque no es oficial, le voy a decir que esa es mi interpretación, es que Mariupol, que era, digamos, el último reducto de la ciudad portuaria ucraniana que está en la costa sur occidental del país, había un último fuerte que era una fábrica de hierro. En esa fábrica de hierro se concentraron las últimas, reductos de las fuerzas ucranianas y en los pasillos, en los fondos, estaban también civiles protegiéndose. Los últimos videos que vi, Nicolás, antes de venir para acá, es que ya estaban solicitando extracción los militares ucranianos. Sí, el pedido de extracción básicamente es vení, buscame porque no me quiero rendir. Capitulación por la vía de hecho. Es una capitulación por la vía de hecho. No levantaron las banderas blancas, pero hubo un cese al fuego en el cual entonces por una parte los ucranianos pidieron extracción y por la otra está entre esas imágenes, como siempre Putin estratégico, se quiso vender como un hombre humanitario que su corazón le sale del pecho, entonces que no iba a entrar a la fábrica para destruirla y preservar así las vidas de sus soldados rusos. Pero en el fondo lo que yo estoy viendo era que se ahorraba más bien vidas y costos operativos. Yo creo que es una medida netamente estratégica, ni siquiera táctica, ¿sí? que es la conducción en el bajo nivel, hablando en términos militares. Es una medida estratégica porque desde ahí, no sé, hasta un taller pueden montar. Le vale doble. En una metalúrgica. Le valió doble porque también comunicacionalmente se vendió como un hombre humanitario que en medio de la crisis, en medio de la guerra también puede dar concesiones al enemigo. Sí, sin dudas que sí. Pero yo personalmente, esto así como dijiste vos, creo que es un hecho, como lo dijimos el primer día. ¿Te acordás? El primer día que empezamos a hablar del tema de Rusia, me preguntaste qué es lo que yo sentía y te dije que Putin había ganado. Ah, sí. Yo también coincido, sí. El día 1. Hoy, incluso Boris Johnson, utilizando el potencial, dijo, es muy probable que Rusia gane la guerra en Ucrania. O sea, los tipos están sabiendo. No, y es que me da risa porque la mayoría de los medios occidentales han querido vender la idea que Ucrania está ganando la guerra, porque sobre todo a partir del hundimiento del Moskova, pero como dice el historiador inglés Eric Hobsbawm, a veces lo espectacular no es lo importante. ¿Y qué es lo importante, mi querido Nicolás? A mi juicio, puedo estar equivocado, el que ha venido retrocediendo en todo el conflicto ha sido Ucrania. Ucrania dijo, ya no entro en la OTAN, y ahora después, semanas después dijo, me declaro un país neutro. Bueno, una más una son dos. Pero hay una cuestión también que ningún medio de comunicación te lo va a decir nunca. La guerra, como nosotros la estudiamos, la guerra de trincheras, los movimientos tácticos y demás, eso murió. Hoy mayormente son guerra de guerrillas o combate en localidades. Ah, eso terminó en la Segunda Guerra Mundial. Claro, eso con la Segunda Guerra Mundial. La última guerra de trincheras fue la guerra de Malvinas, sí. en el año 82. Sí, ya eso terminó. Eso murió. Y hoy por hoy los conflictos se dan generalmente en localidades. Y el combate en localidades es bastante particular. En la ciudad, claro. En las ciudades. Y se está combatiendo en una región que es prorrusa. Vos no podés hacer absolutamente nada, porque estás muy limitado geográficamente, si querés, sin el apoyo de la población civil.
Entonces, desde el día 1, yo te dije que Putin ganaba, pero ¿por qué? Porque la gente no iba a apoyar a Ucrania, que hace 8 años los está bombardeando. Bueno, eso vale para el Donbass. Ahora, para Mariupol, tengo algunas reservas. Está bien, pero vos ya venís envalentonado. Porque una cosa es lo que vos ves en la CNN, lo que ves en la BBC. ZNN, yo prefiero llamarle así. Claro, o sea, eso no... A ver, hoy estaba mirando una foto de una postal del desastre provocado por los rusos en Kiev, coches incendiados, volcados, y atrás un edificio con todos los vidrios. Suena montaje. Ucrania debería exportar vidrios, porque la verdad que son buenísimos. Si la explosión da vuelta a 3 autos y no rompe el vidrio, el cristal, es porque realmente son muy buenos. Evidentemente, claro, es parte también de la guerra comunicacional. Es operaciones psicológicas, y es lo que más se ve en el conflicto moderno. Claro, bueno, pasando en otro elemento, también tenemos que el siniestro canciller Lavrov, hoy en una rueda de prensa dijo que estaba extrañado porque Ucrania no ha respondido el último borrador de acuerdo que se le fue enviado, las negociaciones están paralizadas y justamente estas declaraciones de Lavrov coinciden con la visita del primer ministro ucraniano en Washington al sostener un encuentro con Antony Blinken, quien es el secretario de Estado del presidente Joe Biden, y creo que lo que está tratando de hacer Ucrania es alargar un poco para darle la respuesta a Rusia mientras obtiene lo que le está dando Estados Unidos. ¿Qué es lo que le está dando Estados Unidos? ¡Wow! ¿Qué le va a dar? Le va a dar $800 millones en efectivo para el combate con la guerra, más $500 millones en armamento. Eso suma 4.700 millones de dólares que Ucrania le está debiendo a los Estados Unidos. Creo que si bien Rusia ganó la guerra en el terreno, la guerra económica la ganó la industria armamentística norteamericana. Estás muy ácido. Es que eso es lo bueno de nuestro amigo argentino, siempre le pone el toque ácido. Bueno, lo cierto del caso es que todavía creo que vamos a tener guerra por lo menos unas semanas más, recordando que Vladimir Putin había anunciado que la guerra iba a terminar el 3 de mayo. En todo caso, ya con el control de Mariupol, técnicamente los objetivos de Putin están cristalizados. Repito, uno, el no ingreso de Ucrania en la Unión Europea, en la OTAN, la declaración de neutralidad de Ucrania frente a bloques militares, y número 3, la liberación de toda la región del Donbass y ahora llegando a Mariupol, y muy probablemente ahora me atrevo a señalar que de Mariupol van a seguir a Odessa. Es muy probable, y ahí queda fuera de la salida al mar. Ahí le quitan técnicamente la salida al mar. Bueno, pasamos entonces a otro punto, y es justamente que las elecciones en Francia. Vimos un larguísimo debate entre el candidato presidente por el Partido Social Liberal, que de social liberal me cuesta decirlo, es la etiqueta que tiene el Wikileaks, pero en realidad es un partido progresista, el que encabeza el actual mandatario Emmanuel Macron, con su rival que fue Jean-Marie Le Pen. Le Pen, que es del partido Agrupación Nacional, viene de quedar segunda en las primarias, la primera vuelta. En todo caso, dos cosas les quiero decir. En el debate yo vi a un Macron que se concentró en atacar personalmente a Jean-Marie Le Pen. La insultó en varias ocasiones. Macron estaba en pánico. Yo lo vi ligeramente incómodo, ofuscado y desarticulado. Por eso te digo, yo lo vi en pánico y se le notó mucho en esas cosas que vos decís en las agresiones, en la personalización del debate. Claro. ¿Sí? Más allá de las ideas. El problema que tiene Emmanuel Macron es que los sondeos son extremadamente ajustados. Hoy por hoy las últimas encuestas hablan 51-49. Técnicamente es un empate. Es un empate técnico. Es un empate técnico. Está muy lejos del 60 y... De hace 5 años. 33 del 2017. De hace 5 años que le dio la paliza a Jean-Marie Le Pen. Y hay un detalle que vos mencionaste algo hoy en tu columna de informatepeguería.com, que es
Mélenchon. El factor Mélenchon. Realmente Mélenchon es un socialista y él nada más y nada menos... Partido Comunista. Sí, pero nada más y nada menos tiene 8 millones de votos. Y entonces se convierte en el gran elector. Un elector que, por cierto, no se unió a Macron y tampoco, por supuesto, a Jean-Marie Le Pen. Pero hay un pero. Él dijo ni un voto para Le Pen, pero no dijo un voto para Macron. Exactamente, pero te digo más, justamente esos 8 millones son anti-Macron porque ellos vienen del movimiento de los chalecos amarillos. Y adicionalmente a ello, Mélenchon fue uno de los grandes críticos a esas terribles y draconianas medidas que tomó el señor Macron en Francia con respecto a las medidas anti-COVID. Y evidentemente, sin embargo, hay algunos, aunque Mélenchon dijo eso, hay algunos analistas, que yo también coincido, que ha sido tanta la crítica hacia el gobierno, inclusive tildado de represivo y autoritario de Macron, que algunos electores de Mélenchon pudieran estarle dando el voto a Jean-Marie Le Pen. Claro, pues además, a ver, el descontento que hay en Francia es muy grande. No solo con el tema de la pandemia, sino inflación, problemas económicos, seguridad con el tema de la inmigración ilegal y demás. Y mientras el electorado francés en un debate para una segunda vuelta, que es un mano a mano, estaba esperando, bueno, a ver cómo vas a solucionar vos todos estos problemas. Confrontación de ideas. Macron, Agenda 2030, Unión Europea, subsidios, la guerra en Rusia. A ver, muchachos, yo tengo un problema acá. No me hables del 2030, porque yo no sé cómo voy a pagar la factura de la luz a fin de mes. Y a eso voy justamente. Jean-Marie Le Pen, básicamente su discurso que estuvo... A mí me encantó Jean-Marie Le Pen, porque su discurso fue completamente apuntando a los problemas de la gente, a los problemas del día a día, que los franceses no están llegando a fin de mes, de que los franceses tienen un alto costo de su presupuesto para energía, incluyendo también el combustible, y el tema de la inseguridad que hasta fue muy contundente Jean-Marie Le Pen al decir textualmente que Francia está en un momento deplorable. Y lo otro que te quiero agregar es que Macron no ofreció grandes ideas, sino que se dedicó fue a atacar personalmente a Jean-Marie Le Pen, y eso lo haces es cuando no tienes solidez argumentativa. Yo personalmente... la falacia ad hominem. Te la aprendiste. Eso es lo que llaman los analistas del discurso, la falacia ad hominem. Schopenhauer, hay que leerlo. Y en el caso de Jean-Marie Le Pen, ella aplicó lo que se llama la falacia ad theorem, es decir, ella se apoyó. Me encantó el cierre magistral de Jean-Marie Le Pen, como dirían en boxeo, le asestó un gancho al hígado cuando le estaba explicando a Le Pen el derecho constitucional francés. Fue riquísima esa parte del debate porque ella le dijo cómo es que se puede reformar el artículo número 11 de la Constitución, y le dijo que el pueblo es soberano y esa es una facultad única del pueblo, que quien desee cambiar la Constitución simplemente debe hacer un referéndum. Sin dudas, o sea, el problema es que tan suavemente, tan disimuladamente los gobiernos del mundo se fueron convirtiendo en tiranías, donde nosotros como ciudadanos tenemos miedo del gobierno, y es tiempo de hacerles recordar que la ecuación que es el soberano somos nosotros y que son ellos quienes deben tener miedo de nosotros. Efectivamente. Porque nosotros tenemos como... El soberano es el pueblo, se lo dijo claramente Jean-Marie Le Pen, y le dijo que era una facultad... y que era estrictamente una facultad del pueblo establecer la Constitución como máxima norma. Claro, pero ahí está el problema. Nosotros nos hemos vuelto tibios como ciudadanos. No solo en Paraguay. No, globalmente. Fuimos aceptando cosas pequeñas, después medianas, después más grandes. Y hoy por hoy ellos deciden absolutamente todo lo que tenga que ver con nosotros. Con nuestras propias vidas. Con nuestras propias vidas. Incluso cómo debemos educar a nuestros hijos. Con nuestro propio cuerpo. Entonces, con nuestro propio cuerpo. Entonces, yo creo que es un momento que los grandes líderes que se están gestando en lo que podríamos denominar una nueva derecha, tienen que entrar en esa
en esa dinámica que está teniendo Le Pen de decir, bueno, señores, el soberano es el que manda, empecemos a responderle al soberano. Allí, fíjate que yo observo una ligera diferencia entre Le Pen y Abascal, pero eso da un tema para próximas ocasiones. Y para cerrar nuestros temas internacionales, debo decir una noticia que yo he venido machacando y la hemos venido desarrollando a través de Infórmate PY, que ha sido finalmente la extradición del expresidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien ya está en Nueva York y ya está en la prisión metropolitana en Nueva York, específicamente en el Bronx. Ya tiene su primera nochecita allí. Ya tuvo su primera audiencia y ya conoce los cargos, por lo que la primera audiencia va a ser formal, va a ser el 10 de mayo ante el juez Stuart D. Aaron, que es el juez del Tribunal Federal del sur de Nueva York, así que allí es donde finalmente va a iniciar el proceso, el juicio contra Juan Orlando Hernández por 3 pequeños carguitos. Les recuerdo los 3 cargos. El primero es tráfico en toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos, tráfico de armas y también corrupción. Y con esto quiero decir que estamos implantando una nueva era en las democracias latinoamericanas, porque quiere decir que la justicia estadounidense, la solidez institucional de la justicia estadounidense, cuando se sienta afectada por la gestión de irregular, corrupta y criminal de mandatarios latinoamericanos, va a llegar. Entonces vamos a ver ahora cuál va a ser la reacción de América Latina, cómo se va a evaluar esto a largo plazo y quiénes siguen en la lista. Desconozco. Bueno, yo te puedo decir algunos nombrecillos. Y mira, ¿y por qué te digo desconozco? No es antojadizo, no es caprichoso. Listas podemos hacer arrancando los Castro, Díaz-Canel, Maduro, Chávez, claro. Y nada. Claro, ¿y Evito? ¿Dónde dejas Evito? Nada. A ver, los grandes criminales, a ver, no estoy justificando al expresidente de Honduras, pero eventualmente el expresidente de Honduras es un puerto. Sí. Es un puerto. Comparado... Mientras tanto protege a Maduro, protege a Díaz-Canel, a Raulito, protege a Evo, que son los que producen. Son los grandes productores, y en el caso de Venezuela y Cuba son las zonas logísticas. Venezuela pone la logística y los grandes productores están hacia el sur. ¿Hacen justicia o regulan el mercado? Bueno, momento de irnos a una pausa. ¿Querés leer noticias sin manipulación? Entonces visita www.informatepi.com. www.informatepi.com. Un diario de frente con la verdad. Bien, Nicolás. Bueno, hoy, como dijiste y como veníamos anunciando hace un tiempo, hay un tema que es recurrente, desaparece, vuelve, siempre fogoneado por el mismo sector, ¿no? Así como el tiempo de hoy, las tormentas van y vienen. Van y vienen. Entonces, creo que es un buen momento para empezar a hablar de China y ver quién es en realidad China, ¿no? Porque es un cuco, es el cuco ese que está bajo la cama. Y siempre decimos nosotros el coco, pero el coco, el cuco, el monstruo que siempre te está acechando. Y Paraguay es una plaza extremadamente interesante para China, no desde lo económico, porque digamos en términos numéricos, más que todo en términos diplomáticos, es una cuestión política y es sacar a la República China de Taiwán del medio. Básicamente es todo lo que le preocupa. Y tenemos, bueno, los personeros de siempre, tenemos un Lugo, una Esperanza, Esperanchita, un Sixto. Ahora que viene el 1 de mayo me viene a la cabeza Leito Rubín, que es un gran trabajador. y son siempre esos, pero un error muy común cuando se habla de China, ya sea que estemos hablando en términos de amenaza u oportunidad, desde mi punto de vista es verlo
hablar de China como una unidad, como si fuese un ente autosuficiente que está en condiciones de salir y regir la economía del mundo. Y está muy lejos de serlo. Si bien es una de las economías más importantes del planeta, es altamente dependiente de muchos países. Lo que nos tenemos que preguntar en este momento histórico, porque ahora, acordate, vienen las elecciones y va a venir plata china y vamos a volver a hablar con este tema, es cuán perjudicada se vio China con la guerra de Ucrania, ¿sí? Y si este conflicto finalmente va a ser el conflicto entre Rusia y Ucrania, es el que va a terminar con las aspiraciones reeleccionistas de Xi Jinping. Te puede parecer muy loco lo que te estoy diciendo, pero no deja de tener cierta lógica, insisto, Najem, si lo analizamos como un todo. Lo primero que tenemos que ver, si consideramos las cosas globalmente, es que China es el país que se vio más afectado por esta guerra. Obviamente si exceptuamos a los ucranianos. Claro, que fueron los primeros golpeados. De este análisis, ¿no? Y vamos a hablar números. Acá tengo algunos números anotados. La invasión a Ucrania elevó un 30% el precio del petróleo y golpeó a China en su industria y en su sistema energético, que ya de por sí venía exhausto antes de la guerra. El incremento global del 17.1% en el precio de los alimentos, según datos oficiales de la FAO. Porque ese es global. Ahí nadie se escapa. Y estos tienen que darle de comer a 1.400 millones de personas, ¿sí? Es un incremento importante si lo vemos en esos números. ¿Cuál es otra de las grandes industrias que tiene China? La industria textil. Tenés un incremento de 12% en el precio solamente del algodón. Sin contar también la pérdida en el consumo. Exactamente. Después tenés el aluminio, otra de los grandes insumos que compra el mercado chino. Llegó al máximo en 11 años. Afectó la producción automotriz, los electrodomésticos. Tenés una menor oferta siderúrgica, ¿sí?, a nivel mundial. Y esto afecta a un sector que ya venía muy golpeado, que es el de la construcción, que ya venía con una crisis financiera muy grande con el tema de Evergrande. La crisis financiera de China, que de eso no se conoció mucho y afectó al sector de la construcción. Claro, y un dato que nadie habla es la caída muy grande del yuan de frente al dólar. Porque claro, los zurditos decían que el dólar era el que se venía para abajo. Sí, y finalmente el yuan está... Se cayeron dos, el yuan y el rublo. El rublo cayó en históricos. Claro, pero Putin tuvo la habilidad de abandonar y volver al patrón oro. Y al patrón oro rápidamente. Más o menos estabilizó el valor del rublo. Claro. Xi Jinping no tuvo esos reflejos y ya digamos que la caída ya es más grande y remontarla va a ser mucho más complicado. Todo esto generó, a mi humilde criterio, los encierros que hoy estamos viendo en Shanghái. O sea, ya va, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que esos encierros son artificiales? Hubo 3 muertos. Ya van 10, chicos. Pero interesante porque... El más joven de los que murió... 89 años. No, pero vamos... Y vos encerrás 26 millones de personas. Vamos a ser justos. A una ciudad de 25 millones encerraste a 17 y en 3 semanas de encierro tuviste los 3 primeros muertos y el más joven tenía 89 y no estaba vacunado. Porque tenía cáncer. Y si estaba vacunado, también cáncer. Se iba a morir. Y si no tenía cáncer, se iba a morir. A ver, seamos serios. Bueno, ahora van 10 muertos. Hasta ayer iban 10 en 400.000 contagios supuestamente. Y eso provocó, y por qué te digo que para mí es algo que es deliberado, ¿sí? Lo cual no es raro. No, deliberado obviamente, que es una cortina de humo este encierro. Los que venimos siguiendo el tema China de cerca, sabemos el nivel de control
que tiene el régimen, el Partido Comunista, sobre la población civil. En los últimos 10-15 días vimos infinidad de videos con represión, dramáticos, saqueos, suicidios, ciudadanos insultando al régimen en medio de una avenida. Ojo, y, ojo. Y ningún policía que lo haya reventado a palos. Y lo otro, vimos también edificios, todo el mundo gritando que no tenía comida. Entonces, esto desde mi punto de vista, porque nunca se han visto estas cosas, y insisto con esto, el férreo control que tiene el régimen sobre la población hace que es muy difícil que se le puede escapar 1, 10. Hemos visto cientos de videos. Bueno, pero es que son 17 millones de personas encerradas. Controlar 17 millones tampoco es tan fácil. Y con la tecnología probablemente se le filtran algunos videos que no querían que se dieran a conocer, o a menos que sea realmente intencional para decirle a todo el país de China, esto es lo que te va a pasar si ustedes no siguen mis instrucciones. Ahí está. Personalmente yo sospecho que se trata de un montaje. Y es una forma de mantener, como bien decís, controlada a la población y recordarles lo riguroso del Estado chino. Este virus, coincidentemente, esta vuelta atacó en las regiones más afectadas en términos económicos por la guerra de Ucrania. ¿Sí? Qué casualidad. Las brujas no existen, pero que las hay, dicen. Entonces nos encontramos con que tenemos un virus con una nueva cepa que es absolutamente disciplinante. Afectó a las ciudades industriales y exportadoras como Shanghái, Shenzhen, las provincias de Jilin y Tianjin. Disculpen mi chino. Tu mandarín. Mi chino mandarín. También atacó en Hong Kong. Ah, claro. En Hong Kong, donde se venían dando una serie de protestas. ¿Te acuerdas de los paraguas? Y mató todo. Mató las protestas. Disimulamos la falta de insumos para producir en estas zonas industriales que son las afectadas, las protestas en Hong Kong y demás. Desde mi punto de vista, el resurgimiento del COVID fue conveniente en muchos sentidos. Justifica la represión interna y la pausa en la lucha contra otros países. ¿Sí? Ya dejó de hablar, más allá de alguna que otra declaración muy tibia, dejaron de hablar del tema de Taiwán. Por ahora. Por ahora, sin dudas. Por el tema con la India. O el tema con la India, pero porque... La escaramuza por el Himalaya. ¿Y por qué destaco esto? Porque hace años que ellos vienen con que era inminente que el dragón iba a saltar, iba a aparecer, se iba a mostrar. ¿Sí? Y además le permite este encierro, esta pandemia reload que tiene China, desentenderse de Putin. ¿En serio? ¿Tú lo ves así? Yo veo como que venía que sí, que estamos, que te apoyo, que te compro, que te vendo, y después... Bueno, le ha dado apoyo diplomático. En el Consejo de Seguridad, por lo menos. Pero, a ver, ni siquiera le dio apoyo. Se abstuvo de votar. Se abstuvo. Bueno, y eso es lo que se llama un apoyo pasivo. Sí, pero no. A ver, y le apoyo anunció... de decir, no, mira, Putin tiene razón. Claro, y ahí es para que tú veas que China juega siempre su propio partido. Obviamente, pero el tema es que no le está dando. Claro, y hubo un anuncio muy débil que le iba a comprar el petróleo ruso, pero hasta ahora no se ha visto nada. No le han comprado ni el primer barril. El único que compró, hasta donde yo tengo entendido, es la India. Sí, pero no le han comprado ningún barril los chinos. Los chinos no. Creo que la idea de Xi Jinping es decirle a sus ciudadanos que en realidad ellos no están disconformes. Lo que tienen es COVID, así que se queden en su casa. Me hace acordar cuando en Argentina, en el anterior gobierno kirchnerista, te decían que la inflación era una sensación. ¿Ah, en serio? Sí, no, la gente, llegó a decir uno que tiene título de filósofo, llegó a decir que la gente en su felicidad estaba dispuesta a pagar más. Ah, ¿ese no fue Ramal? No. Corrígeme tú. Un payaso que no me acuerdo. China, hoy por hoy, para los que hablan de que China es una oportunidad, les cuento que pidió licencia por enfermedad. ¿Querés leer noticias sin manipulación? En
Entonces visita www.informatpi.com. www.informatpi.com. Un diario de frente con la verdad. Bueno, seguimos en la boca del lobo. Najem, yo participé en 2 conferencias que vos diste sobre este tema, sobre este tema de China. La última creo que fue, si no me falla la memoria, en el Movimiento Libertad y República. Correcto, y fuimos invitados ahí por el economista Víctor Pavón. Hay un tema que de los que vos trataste en esa conferencia que creo que es fundamental para este debate, y es la supuesta espectacularidad de los números de la economía china. Me gustaría que nos cuentes un poco bien, ahora que estamos mano a mano, esos números. Bueno, yo comencé iba a decir ponencia, pero ya va a ser, es un paper que posiblemente va a ser publicado en el Tankan Journal. Yo hablaba de la espectacularidad de los números justamente porque lo que se nos vende siempre es eso, el Big Market con más de 1.400 millones de personas, que ha sido el único que ha tenido un histórico crecimiento del Producto Interno Bruto de 9,4, 9,3 puntos porcentuales en el PIB. Lo otro que se ha dicho también es su capacidad de compra, ¿no? Ahora, más allá de la espectacularidad de los números, primero yo quiero decirle a la gente, uno, que no es el único país que lo ha hecho en la historia económica del mundo. Japón vino de hacerlo también. Y segundo, si bien es cierto que son 1.400 millones de personas, no todos tienen una capacidad adquisitiva. De hecho, China, dentro de la homogeneidad hay una heterogeneidad, y es que hay enormes espacios del territorio de China que son rurales y casi que están en el medioevo. No, hay regiones chinas con una pobreza extrema, y eso no se puede negar. No tengo, honestamente, no sé si vos tenés el número en términos de personas. No, sabe que los números de pobreza ellos nunca reportan. No, eso es típico de los regímenes autoritarios y comunistas. Pero volviendo al tema de la ponencia, yo hablaba justamente de oportunidad o amenaza, y pasaba justamente en 3 elementos. El uno era justamente la espectacularidad de esos números, de cómo ellos también bajaron los impuestos portuarios, que más o menos a finales de la década de los 90 era más o menos un 40%, y en comienzos del siglo XXI lo bajaron a más o menos del 10%, con lo cual entonces hicieron mucho más competitivos sus puertos y por tanto atractivos a las operaciones logísticas que hoy por hoy vemos. Sin embargo, al mismo tiempo yo decía que, y lo sostengo, es que China, lejos de ser ese ángel salvador de la economía, de las economías latinoamericanas en general, termina siendo un gran depredador y una amenaza muy grande. Primero, porque, no lo digo yo, son los propios números tomados del World Bank. Yo quiero que la gente, en este sentido, que los que me estén escuchando, tengan claro que los datos que yo tomo son datos oficiales del World Bank. Entonces, lo primero es en lo que se respecta a la inversión directa extranjera. América Latina era generalmente uno de los grandes captadores de la inversión extranjera directa. ¿Y qué es lo que ocurre cuando China irrumpe en la economía global? Se convierte entonces en un competidor de la inversión directa. Entonces, hemos observado que migró los capitales de las economías industrializadas que antes invertían en América Latina, migraron a suelo chino. Ese es un primer dato que hay que observar. El segundo es que se produce en una amenaza poco más o menos de 1/3 del total de la producción latinoamericana que iba a el mercado estadounidense, que es el mercado natural y el mayor mercado para nosotros los latinoamericanos. Se producía entonces 1/3, poco más o menos un 30% está bajo amenaza. Es decir, los productos latinoamericanos que van a los Estados Unidos eventualmente podrían dejar de ir a ese mercado, con lo cual tendríamos un proceso de desindustrialización y de mayor pobreza. Hay otro dato que yo no quiero perder del análisis, es lo referido justamente a ese papel que siempre se nos ha dicho de que China se aproxima a América Latina siempre con buenas intenciones. Para mí, ese proceso, esa penetración de China en las Américas,
correspondió en 4 grandes fases. La primera fase fue en el gobierno de Jimmy Carter, en el último año de Jimmy Carter, que se produce entonces la ruptura de relaciones diplomáticas de Washington con Taipei y establecen relaciones diplomáticas Washington con Pekín. Esa es la primera. El segundo momento es que pasaron muchos años, fue el ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio, en la OMC, y es lo que le permite entonces entrar formalmente en el mercado global. Un tercer momento es la cumbre APEC en el 2001, que es la cumbre del Pacífico, del comercio, donde allí el presidente Hu Jintao, me acuerdo yo que lo cita Robert Evans, el investigador que tomé yo como fuente, él cita que en esa cumbre la delegación estadounidense fue a hablar de terrorismo, de armas nucleares, de política. Fue a hablar de política y Hu Jintao se fue con $100 billones a hacer acuerdos comerciales bilaterales tú a tú con los diferentes presidentes que participaron en esa cumbre APEC. Es decir que la estrategia china fue de 180 grados, totalmente diferente a la estadounidense. Washington, eso fue en el gobierno de George Walker Bush. Bush fue hablando de política, como dices tú, mientras que ellos fueron directamente a tratar de hacer negocio y cerraron negocio. Y ese luego, es el famoso que siempre te digo, Bush fue con el látigo y los chinos fueron con la billetera. Y bueno, y el que cosechó los frutos fue el que fue con la billetera, que fue con una billetera bien Siempre gorda. pasa. Siempre pasa, ¿verdad? Y luego, al año siguiente de la APEC está el primer acuerdo de libre comercio entre un país latinoamericano con China, que en este caso fue firmado con Chile. Pero vos ahí hay una palabra que vos usaste cuando hablaste de la aproximación de China a Occidente, ¿sí? Pero quiero que nos enfoquemos puntualmente en la región, en Latinoamérica. Uh-huh. Y vos usaste una palabra que yo creo que es la que mejor los describe en términos de negociación. Usaste la palabra depredador. Ah, sí. Usar el término depredador porque en la literatura no solamente hay que entender que China se aproxima al mercado latinoamericano porque es bueno, porque quiere el desarrollo nuestro. No, es porque su propio desarrollo de los intereses estratégicos de ella la obligan a buscar nuestros recursos materiales. Y ahí es lo que se convierte en depredador porque nos termina llegando a nuestra región, igual que en África, es para extraer nuestros recursos minerales fundamentalmente y en algún caso también productos alimenticios que son los que ellos necesitan, que tienen en déficit en China, pero al introducirse los capitales chinos, las empresas chinas en el territorio africano, en el territorio latinoamericano, comienzan a producirse entonces primero problemas sociales derivados justamente por el maltrato, que se rompen no se respetan los derechos laborales y por supuesto que si no lo respetan en China, mucho menos lo van a respetar en territorios foráneos. Las actividades, por ejemplo, pesqueras son depredadoras porque no respetan ninguna normas, ni siquiera diplomáticas de tratados internacionales y mucho menos normativas ambientales. La otra vez hizo una medición en las costas del mar argentino, en la milla 201. ¿Sí? Y viste que ellos pescan de noche con luz. Bueno, la superficie de los buques pesqueros chinos, que estaban en la milla 201 del mar argentino, era superior a la capital federal. Y bueno, y es un número. Es que efectivamente, es lo que te estoy diciendo, lo que hicieron también en Ecuador, en las Islas Galápagos, lo han hecho en Perú, es decir, que ellos no respetan los tratados internacionales y menos respetan las normas ambientales. También tenemos el caso en Perú, recientemente, que ha habido un enorme conflicto con las localidades de allí por la contaminación del agua. Y también pueden ver el montones de reportajes de colegas que han denunciado justamente la inhumana explotación de los recursos humanos africanos en las minas en donde están las empresas chinas operando. Es decir que en ningún momento podemos pensar
Y antes quiero concluir lo siguiente. América Latina históricamente hemos sido vendedores de commodities. Nosotros, y por eso es que lo decía, voy a citar un zurdo, Eduardo Galeano, en un libro que se llama Las venas abiertas de América Latina. ¿Y por qué? Un libro del cual el autor se arrepintió. Sí. Dijo, no lo lean. No lo lean, y porque también confesó y admitió de que las estadísticas que él tenía allí no eran ciertas, pero voy a usarlo, porque él mismo, estas venas abiertas de América Latina se entendía en el sentido de que nuestras Américas, nuestros suelos, estaban abiertos a la explotación y a la expoliación por parte del capitalismo, primero británico en el siglo XIX, y luego estadounidense en el siglo XX, y ahora en el siglo XXI la gran pregunta es, ¿vamos a repetir la misma historia pero con los chinos? Sí, probablemente sí. Y a eso iba lo otro que estaba pensando para preguntarte, porque hablamos del látigo y la billetera, ¿sí? Cómo ellos suelen conquistar, pero ahora se puso, en los últimos años, en las últimas décadas también, se puso de moda el concepto del soft power, ¿sí? ¿A qué quieres llegar con lo del soft power? ¿Cómo conquistan ellos las mentes débiles? ¿Sí? Las mismas mentes que conquista por ahí un Sixto Pereira, o un Fernando Lugo. ¿Pero ahí fue con billetero o con látigo? Ni falta les hizo. Creo que, a ver, no, sigamos, porque si no me voy a desbocar. Antes que me vaya la pregunta, ya nos queda un minuto. Hay una oyente que dice, saludos a tu programa, doctor Nagen y compañero, los estamos escuchando desde la ciudad de Luque. Gracias, Mónica. La pregunta iba, ahora el otro día estaba leyendo en Uruguay cómo los famosos institutos Confucio van copando las universidades, ¿sí? Contanos un poquito cómo funcionan y cuál es el objetivo primario de esos institutos Confucio. Bueno, el objetivo primario es confundirnos. Nos queda un minuto, lamentablemente. Lo que les puedo decir es que es parte de esa estrategia de penetración ideológica. Es decir, el verdadero objetivo de los institutos Confucio, que nos los venden formal y diplomáticamente como acuerdos de intercambio cultural, o bien vía ciudades gemelas, o bien vía institutos Confucio, básicamente es para la irrigación y el adoctrinamiento de los ciudadanos de nuestros propios países en la ideología comunista. 20:55 minutos. No sé si te respondí. Perfectamente, pero queremos comprarle los intercambios culturales a la China comunista y hacemos problema para la Universidad de Taiwán. Gran tema que vamos a ver la próxima semana. Bueno, ya nos va a sacar el látigo nuestro operador, así que nos tenemos que ir. 20:55, nos despedimos y la invitación muy cordial es para que sigan todos nuestros temas en mis artículos en el Infórmate PY, así como también en los diarios El American de Estados Unidos, Gaceta Iberófera de España y ahora también en la página web de Noticias 1000. Buenas noches y buen fin de semana.